enfrentando la tentación. Y viene a mi mente algo muy sencillo. ¿A alguien aquí le gustan los tacos? ¿Alguna vez te has puesto a dieta y has pasado al lado de un puesto de tacos? ¿Qué tal la tentación? Ay, la salsita, ¿verdad? O la carnita, los taquitos al pastor. No del pastor, al pastor, ¿verdad? Pero bueno, así podemos representar la tentación cuando tú y yo no queremos romper la dieta y apartarnos y huir, pero el aroma nos seduce. Y más o menos de eso te quiero hablar. No de los tacos, no del hambre, sino de la tentación. Y para ello quiero que me acompañes al libro de Mateo. Abre tu Biblia, o en su caso los más modernos enciendan su Biblia. En el libro de Mateo capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 1 al 11. Yo quiero pedirte que hoy seas muy hábil con tu palabra. Vamos a ver muchísimos versículos, pero lo principal de este tiempo es que tu manera de ver a Jesús cambie. Amén. Dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Diga conmigo: fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Mira qué fuerte este primer versículo. Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Pon mucha atención. Aquí es la segunda tentación. Diga conmigo: la segunda. Vamos a entender muchas cosas de esto. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, diga conmigo, otra vez. Fíjate, una tercera. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Ahora declare conmigo: escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Quiero que veamos, antes de que Jesús iniciara su ministerio, hemos visto en la Escritura que Jesús fue bautizado, ¿te acuerdas? Y después de que es bautizado nuestro Señor Jesús por Juan el Bautista, ahora viene el tiempo de prueba. Antes de iniciar el ministerio fue bautizado y después fue probado. Y es lo mismo que a nosotros nos sucede. ¿Por qué? Porque de la misma manera en la que anduvo Jesús como hombre, así tenemos que andar tú y yo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Dice la Escritura en el libro de Hechos que Jesucristo fue ungido con poder y es el Espíritu, y anduvo sanando a los enfermos y haciendo bienes. Pero en ese ínter también Jesús descubrió algo y nos lo deja por escrito en la misma palabra: en la tierra tendremos aflicción. Y la mejor manera de poder superar todas las aflicciones y dificultades que cada hombre y cada mujer tiene es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús.
Y lo primero que vemos en la Escritura es que Jesús se hizo dependiente al Espíritu Santo. Y una vez siendo dependiente del Espíritu Santo, ahora el Espíritu que hizo lo condujo. Diga conmigo, el Espíritu lo condujo. Pero aquí está la clave. Lo condujo para ser probado. Y el Señor, mientras que repasaba el mensaje, me dijo: ¿sabes por qué yo pruebo a las personas? ¿Alguien aquí quiere saber por qué Dios prueba a la gente? Porque quiere ver una sola cosa: ¿qué tanto de ti hay? ¿Cómo respondes conforme a tu carne o conforme al Espíritu en cada una de las circunstancias? Es decir, familia, el Espíritu Santo permite y nos guía muchas veces a la prueba para ver qué tanto le das lugar a tu carne o qué tanto le das lugar al Espíritu. Y esto radica en dos cosas. Yo veo el Espíritu Santo, la enseñanza que nos da a través de Jesús y Jesús mismo a través del Espíritu Santo, que nosotros en todo tiempo podemos confiar en Él. Porque si Jesús lo hizo y permitió que el Espíritu Santo lo condujera a todos los lugares, era porque el Espíritu Santo tenía gran importancia en su vida. Es la misma importancia que tú y yo le tenemos que dar a Él. ¿Estás conmigo? Y el siguiente punto bien importante es que solo a través de la dependencia al Espíritu Santo vamos a poder superar toda tentación. Vuelvo a repetir: ¿para qué eres tentado? Para que salga a la luz cómo respondes, si en la carne o conforme al Espíritu. Y Jesús fue probado en todas las cosas, fue tentado en todas las cosas. En el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 18, la Escritura dice: pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Alguien dice amén? Es decir, Jesús, nuestro amado Señor Jesús, Él pudo vivir bajo la sabiduría y bajo la fuerza del Padre a causa de que Él estaba siendo lleno de manera continua por el Espíritu. Él fue tentado no con el propósito de presumir que Él era más fuerte que Satanás, aun cuando todos sabemos que lo es, sino que el Padre permitió que Él fuera tentado para darnos la evidencia que solo por medio del Espíritu Santo y solo por medio de la lealtad nosotros podemos evitar caer en el pecado de Adán. Adán no resistió la tentación. ¿Y cuál fue la consecuencia? El pecado. Y el pecado entró en la humanidad. Y Jesús nos da el perfecto ejemplo para aprender a depender del Espíritu Santo, porque la dependencia hacia el Espíritu Santo nos da la pauta de ser envueltos, protegidos, rodeados por el Señor, para cuando venga el enemigo como río crecido, el Señor levante bandera a favor de nosotros y nosotros no padezcamos. En ese sentido es la prueba. ¿Qué tanto responderás? ¿Qué tanto manifestarás en la carne o en el Espíritu la circunstancia a la que te enfrentas? El hecho de que Jesús haya sido tentado es para mostrar públicamente a cada uno de nosotros que somos vulnerables. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien sabe que es vulnerable? Porque Satanás siempre se va a acercar en el momento de mayor vulnerabilidad en contra de ti. Y quiero explicarte lo que significa ser tentado. Literalmente en un diccionario bíblico encontré que era probar la naturaleza de algo. Por ejemplo, un metal, tú lo metes al fuego y pruebas qué tan puro es.
¿Cuántos quilates realmente, cuántos muchos quilates o cuántan pocos quilates tiene una pieza de oro? Tiene que ser metida bajo el crisol, bajo la prueba del calor, para que salga la luz. Qué tan puro es. Así nosotros somos probados en nuestra naturaleza para ver hacia dónde nos inclinamos. Si nos inclinamos hacia nuestra naturaleza carnal, así como aquel carnal que anda por ahí, o hacia nuestra naturaleza espiritual, estamos juntos. Por eso Jesús fue probado por Satanás. ¿Para qué? Para intentarlo alejar del Padre. Y aquí encontramos algo muy fuerte. La tentación siempre vendrá. Diga conmigo, la tentación siempre vendrá para que caigamos en pecado. Yo encontré en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, la misma palabra griega que te acabamos de leer hace unos versos. Y dice la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Esta palabra tentación es la misma palabra griega que encontramos en el libro de Mateo, la manera en la que fue tentado Jesús. En otra parte de la Escritura dice que no digamos que el Señor nos ha tentado. Esa palabra es diferente. Esa palabra tentado es probado. El Señor te prueba en otras cosas que no es tema ahorita. Yo estoy hablando de esto, que es cuando somos tentados a caer en pecado. Y dice la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Quiero recordarte algo: Satanás no solamente es el enemigo de Dios, no solamente es el adversario de Jesús, sino también es nuestro enemigo. Y en la Escritura podemos encontrar que Satanás es sutil. Pocas veces lo vemos entrar. No va a llegar Satanás y te va a decir disfrazado de rojo, con cuernos, con cola: hola, mucho gusto, soy Satanás y vengo a destruirte. Jamás te lo dirá. Él entrará de una manera sutil, porque el propósito de Satanás es robar, matar y destruir, porque Satanás odia todo lo que es Dios y todo lo que procede de Dios. Y yo tengo una pregunta: ¿cuántos de aquí proceden de Dios? ¿Por qué? Porque somos engendrados por el Espíritu. Ya no por una pasión carnal, ya no por un deseo de carne, ni por la concupiscencia de alguien. Somos engendrados del Espíritu y tenemos pertenencia en el reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos un enemigo. En la Escritura encontramos diversos nombres en los cuales describe a Satanás. Uno de ellos es Belcebú. Otro de ellos es la serpiente antigua, el príncipe de la potestad del aire, o el líder de los demonios. Quiero recordarte que Satanás trabaja en equipo para tentar, para destruir, para atacar, para acusarte, pero también para intimidarte. De acuerdo a la Escritura, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Es decir, que cuando tú ves enojado a la persona que tienes a la par de ti, no es un reflejo de su carne, es un reflejo de una influencia satánica que viene a robar la paz en tu casa o quiere robarte a ti algo. ¿Alguien está conmigo? El Padre sabe que nosotros como hombres somos débiles, somos temerosos,
somos frágiles, pero también somos muy vulnerables. Por eso nos dejó en la Escritura la obra perfecta que Jesucristo realizó tanto en la cruz como en cada momento de su caminar, para afirmarnos que solamente por medio de Jesucristo, por medio de la influencia del Espíritu Santo, nosotros podemos salir triunfantes. No es cuánta es tu habilidad o qué tan buen carácter tienes, no. El Padre permitió que Jesús fuera tentado para darnos la claridad de lo débiles que somos. Mira lo que dice la Escritura, Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Diga conmigo, fue tentado en todo. Yo una ocasión le preguntaba al Señor, pasando por un momento de gran tribulación: Señor, ¿fuiste tentado con las mujeres? ¿Fuiste tentado con el dinero? Y de repente vino a mi mente: ¿habrá sido que Jesús haya sido tentado con las drogas? Y el Señor me lleva a esta Escritura y Él me dice a través de su Escritura: yo fui tentado en todo. La misma debilidad a la que tú te has enfrentado, Jesús la padeció. El mismo conflicto que tú has tenido, Jesús lo padeció, porque Él fue tentado, pero sin pecado. Y la Escritura nos abre un portón glorioso y nos dice ahora, nos invita: Él fue tentado en todo, Él conoce tu debilidad, Él conoce todo lo que vas a pasar. Por eso la Escritura nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Alguien le puede dar palmas a Jesús? Él nos ha dado la invitación a que en medio de la dificultad, en medio de la tentación, Él nos ayudará a salir. Jesús conoce todas las aflicciones por las que pasa el hombre. Jesús conoce todo por lo que puedes pasar, todas las penalidades. Por eso Él no es frío, Él no es cruel. Él, cuando te tropiezas, no se burla de ti, sino que Él te extiende su mano, porque el Señor comprende que la tentación que vive el hombre, y es una tentación no superada, es decir, que caes en pecado, esa tentación no superada produce aflicción en tu espíritu. Vuelvo a repetir, la tentación no superada produce aflicción en tu espíritu. Por eso Él en la Escritura nos deja el entendimiento que Él fue atacado, fue humillado, fue tentado en todas las cosas, para que nos acerquemos a Él y le digamos: Señor, tú que lo padeciste todo, ayúdame a salir de esto. Me siento con gran debilidad. Pues de acuerdo a la Escritura, nosotros tenemos que tener el entendimiento de que Él nos va a dar el oportuno socorro. ¿Alguien necesita un oportuno socorro en una situación? ¿Cuántos se van a acercar al Padre, a Jesús en este caso? Pues de acuerdo a la Escritura, Él tenía que pasar por todo tipo de aflicción. Tenía que simpatizar con todo tipo de tentación. ¿Con qué propósito? De mostrarse misericordioso, mostrarse amoroso con cada uno de los que padecen tentación, con cada uno de los que son afligidos. Pero aquí hay un punto bien importante. El hombre por naturaleza piensa que cuando fallamos, el Señor nos ha cerrado la puerta y nos dice: no, tú fallaste. Es más, no solo fallaste una, no fallaste dos, has fallado una tras otra tras otra. Y yo quiero decirte que en la Escritura, al momento de encontrar que el Señor nos dice: acércate confiadamente, es porque tienes acceso a Él. Quiero recordarte que Satanás te nombrará por tu pecado, pero Jesucristo te llamará hijo, te llamará por tu nombre.
Es decir, cada vez que tú sientas, es que cometí tal pecado, ¿quién te estará hablando? ¿Dios o Satanás? Y ahora yo quiero decirte, cuando tú sientas esa voz que carcome tu conciencia, acuérdate de este verso: tengo que acercarme confiadamente. Y si me acerco confiadamente, entonces encontraré el oportuno socorro. ¿Alguien dice amén a esto? Quiero que veas algo. Aquí yo encuentro en lo que te he narrado una característica sorprendente, gloriosa. A pesar de que el Padre es majestuoso, lleno de santidad, Él no corre al pecador, Él no lo echa fuera. Él no es indiferente a nuestra debilidad, sino que Él se muestra amable y nos ayuda en medio de nuestra dificultad. Pero vamos a seguir analizando verso a verso. ¿Qué te parece? Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 4, y vamos a ver el verso 2 y el verso 3. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿cuántos sienten el llamado? Ay, no es fácil, ¿verdad? Dice la Escritura: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, diga conmigo, si eres hijo de Dios. Vamos, levanta tu voz. Si eres hijo de Dios. La primera tentación. Y le dice esto: di que estas piedras se conviertan en pan. Quiero que observes, vamos a ir desglosando poquito a poquito esto. Mientras que Jesús estuvo en el desierto, Él hizo algo. ¿Qué hizo? Ayunó, se abstuvo de alimento, venciendo el primer ataque de Satanás a Eva. Se abstuvo de alimento mientras que Eva no pudo abstenerse. Y justo ahí, al momento de vencer el hambre, entonces viene el siguiente enfrentamiento: el ataque a través de las palabras. ¿Estás conmigo? De acuerdo a la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, nos dice que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero aquí hay algo que el Señor me trajo al corazón. El hombre no solo se alimentará de comida, de frutos, de alguna bebida, sino también de las palabras que salen de nuestra boca. Yo tengo una pregunta: ¿qué tipo de palabras sale de tu boca? ¿Palabras para atar al vecino y decirle tú eres esto y eres aquello? ¿Para maldecirlo? ¿O palabras de bendición? Porque mira lo que dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto ¿de qué? De sus labios. Es decir, que tú comenzarás a vivir a causa de tus palabras. Y continúa el versículo: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Quiero que observes, Satanás fue astuto. No solamente estaba atacando la identidad de Jesús, sino su posición. Al momento de decirle si eres hijo de Dios, está colocándolo en un momento: ¿seré hijo de Dios? ¿Cuántas veces te ha atacado a ti Satanás? Diciéndote si eres hijo de Dios porque estás enfermo, si eres hijo de Dios porque pasas por esta situación. Pero no solamente lo enfrenta con eso. Y el Señor nos habla algo, está sacando a la luz, está evidenciando la debilidad del hombre. Por eso tú y yo tenemos que estar tan afirmados a través del Espíritu Santo al Padre, para que cualquier palabra de derrota, de destrucción, no te haga tropezar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Satanás habla con Jesús, le dice si eres hijo de Dios, le pega en su posición de hijo. Pero después lo reta, diga conmigo, lo reta. ¿A qué? A que haga un milagro. Dile estas piedras que se vuelvan en pan. Es decir, mis amados, le estaba diciendo: si tú eres hijo de Dios, defiéndete como Dios.
Transforma aquello que nadie más puede transformar. Demuéstrame que eres hijo de Dios. Es decir, ahora lo veo desde otro punto de vista. Satanás lo está atacando como un fariseo. ¿Qué es esto? ¿Cómo actúan los fariseos? Usan la palabra de manera sutil, pero llena de orgullo. Muchas personas dentro de la casa del Señor usan la misma palabra para atacar el uno al otro, para mostrarse más sabio, para mostrarse con más poder. Hay algunos otros que usan sus palabras para mostrar superioridad e intimidación. Es decir, que Satanás, la manera de actuar contra Jesús, está sacando a la luz la capacidad muy limitada que tiene el hombre. Porque Satanás lo que estaba haciendo era poniendo en duda al Hijo de Dios. ¿Cuántas veces te ha hecho dudar Satanás? Pero no solo eso. Ahora encontramos que la única manera de enfrentar el primer ataque de Satanás fue a través de la palabra. Es cuando Jesús le dice, escrito está. Diga conmigo, escrito está. Quiero mostrarte algunos puntos importantes. Quiero recordarte que la escritura es una espada de dos filos. Pero aquí al momento de que yo encuentro a Jesús declarando, escrito está. Diga conmigo, escrito está. Jesús no está enfrentando a Satanás como Dios. No lo está enfrentando en su entendimiento, no lo está enfrentando en sus emociones, sino lo está enfrentando con la palabra de su Padre. Porque él era dependiente. Él sabía que era Dios. Él sabía que tenía toda capacidad. En la escritura vemos que declara, yo podría llamar a millones de legiones de ángeles y me defenderían. Él sabía el respaldo que tenía, pero él no actuó como Dios. Él actuó sometido a la palabra de Dios, sujeto a la escritura. Yo tengo una pregunta: ¿cómo actúas tú en medio de la tentación? ¿Respondes con la palabra o respondes con la debilidad natural del hombre? Porque yo ahora aquí encuentro dos maneras de usar la palabra. De usarla como el fariseo Satanás. Es decir, hay dos ambientes en la escritura: la palabra escrita, logos, y la palabra revelada, rema. El escriba Satanás le habla con logos. Diga conmigo, logos. Con la palabra escrita, la palabra llena de orgullo. Como muchos se llenan cuando no están llenos del Espíritu Santo, se llenan de orgullo. Y de esa manera actuó Satanás. Pero también ahora yo encuentro a Jesús hablando la palabra revelada, la palabra rema, la palabra que se había hecho carne, la palabra que el Señor había colocado en su vida. Y aquí hay una pregunta: ¿Jesús qué era? ¿Oidor o hacedor? La rema de la palabra se manifiesta en tu vida cuando eres un hacedor. Es decir, mis amados, tenemos una pregunta que hacernos para nuestro ser interior: ¿yo seré solo oidor o seré un hacedor? En otra parte de la escritura nos dice que hubo un hombre que fundó su casa sobre la roca y azotaron lluvias, vinieron vientos, pero la casa no se cayó porque el hombre era un hacedor. Pero también la misma manifestación de tempestad, la misma lluvia, el mismo torrencial, el mismo viento vino sobre otro, pero este estaba cimentado en la arena. ¿Y qué le pasó a su casa? ¿Por qué? Porque él era solo un oidor. Al momento de que Jesús enfrenta a Satanás, él hace énfasis en una parte de la escritura y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ahora yo encuentro otra explicación que el Señor me enseñó y te la quiero compartir. Satanás se acerca y le dice: eres hijo de Dios. Diga conmigo, eres hijo de Dios.
Es decir, Satanás estaba reconociendo su posición elevada como Dios. Pero Jesús no respondió desde su posición elevada. Él respondió de la misma manera en la que recibe revelación, de la misma manera en la que tú y yo tenemos que actuar, y es que el Señor, el Padre, nos quiere enseñar que para someter y destruir a Satanás no se trata de vencerlo a través del poder, sino se trata de vencerlo a través de la humildad, que es depender totalmente del Dios de la palabra. ¿Alguien dice amén a eso? Es decir, que la victoria de todo hombre y toda mujer en el Señor es encontrarla enraizado en cada palabra de la Escritura. Por eso David, el salmista, el cantor de Israel, declara algo en un salmo. Mira lo que dice la Escritura. Salmos 89:34. Por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Quiero que observes. Satanás le está diciendo a Jesús: esta piedra, esto natural, vuélvelo algo sobrenatural. Pero Jesús responde de una manera diferente. El maná que me da el Padre, que representa la palabra, que es una pequeña hojuela, destruye todo tu ataque. Es decir, una pequeña pieza de maná, un pequeño tiempo en el Señor, un momento en tu devocional, un momento buscando el rostro, tiene la capacidad de vencer a Satanás, porque el alimento de Dios es verdaderamente vida, ni siquiera el pan natural. ¿Estás conmigo? Sin embargo, hay dos enfoques en los cuales Satanás nos puede atacar y ataca de manera continua. Y el primero es en los momentos de necesidad. Cuando pasamos por algún momento de pobreza, de hambruna, de queja, de debilidad, Satanás va a querer venir a meter la cola. Y tú tienes que estar al tanto para poder atacar, desatar un contraataque. Pero también Satanás vendrá cuando tú te sientas muy favorecido. Observa el momento. Satanás se refiere a Jesús como el Hijo de Dios. Una posición elevada, una posición de eminencia. Pero Jesús no actuó desde el orgullo, no actuó desde la presunción. Él actuó con toda tranquilidad espiritual, teniendo una sola visión. A mayor humillación al Padre, mayor seguridad en el ataque. Vuelvo a repetir, a mayor humillación al Padre, mayor seguridad en el ataque. Mira lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 4, verso 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, diga conmigo, segundo ataque. ¿Alguno de ustedes los ha atacado Satanás? Yo creo que a todos. Este es el segundo ataque en un tiempo muy breve que recibe Jesús. Y la Escritura dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí yo encuentro a Satanás ahora impulsando a Jesús a hacer un milagro, uno más, a manifestar públicamente el poder de Dios. Él quería que fuera notable, y a esto nos pasa, y esto mismo nos pasa a muchos de nosotros. Cuando viene Satanás y quiere tentarnos en el terreno sobrenatural, cuando viene Satanás y comienza a decirte: si tu Dios es poderoso, ¿por qué tienes este problema? Si Dios es tan grande, ¿por qué pasas por esta enfermedad? ¿Y qué es lo que está haciendo Satanás? Cuestionando la soberanía de Dios. Y esta es la segunda cualidad
muy gloriosa que hoy te quiero explicar: la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? De manera muy breve, involucra la total y la incuestionable autoridad de Dios. ¿Y esto qué es? No hay nada, no hay nadie por encima de Él. Él ejecuta como Él quiere. Él hace con lo que a Él le place. Nadie puede juzgarlo. Cuando Satanás tienta a Jesús en este segundo momento, Él está poniendo a tela de juicio todo el poder y la soberanía de Dios. No lo está tentando a Él, está tentando a Dios. ¿Qué tan soberano eres, Señor? Y quiero que volvamos a ver el actuar de Jesús. Él no actúa ahí como el Mesías. Es decir, tú nunca tienes que actuar desde tu posición santificada, llamémosle así. Desde yo soy el evangelista, yo soy el salmista, el pastor. No, Jesús enfrenta a Satanás sujeto bajo la protección, bajo el gobierno, bajo la soberanía de Dios. Es decir, actúa como hijo, no como el Mesías. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesús sabía que Él tenía todo, que tiene y tenía toda autoridad, todo poder, Él no colocó ni una pizca de su poder. Él permitió que todo el poder de Dios se manifestara. ¿Y cómo era evidente? Porque Él se colocaba bajo su sombra de protección. Él no actuaba bajo su propio dominio, bajo su propio entendimiento. ¿Por qué? Porque Él buscaba en todo momento honrar al Padre. Y honrar al Padre también significa dependencia. ¿Hay alguno aquí que quiera honrar al Padre? Tenemos que aprender a ser dependientes. Porque esa dependencia, al momento de mostrarse públicamente, Jesús mostraba a las huestes espirituales que Él estaba protegido, que Él estaba guardado, que Él estaba siendo impulsado por el Padre y que no había quien lo pudiese tocar. Pero aquí entra algo bien fuerte. Satanás ahora cita la Escritura. Le dice: escrito está. Y le cita un versículo del Salmo 91. Pero al momento de compararlos, la versión del Salmo 91 que escribe David y al momento de ver lo que está escrito en Mateo, yo encuentro una gran diferencia. Es sutil a los ojos del lector sencillo, pero es abismal a los ojos en la revelación del Señor. Porque Él dice: a tus ángeles mandará, pero no comienza a citar la mano de poder de Dios. ¿Estás conmigo, iglesia? Es decir, aquí nos abre la puerta a la manipulación de la Escritura. Por eso hay muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, muchos falsos profetas, porque manipulan a su arbitrio la Escritura. Satanás está citando la Escritura, pero manipulando la Escritura, es decir, le quita porciones a la misma palabra. Por eso para nosotros es tan importante, tan primordial tener una relación tan sincronizada con el Espíritu Santo, porque de Él entonces vendrá el discernimiento. Y cuando tenemos discernimiento, es decir, que podemos reconocer entre lo santo y lo profano, en ese momento vendrá el ataque de Satanás, vendrá la manipulación de la palabra, y tú, al tener una unión perfecta con el Señor, sabrás evadirla, sabrás destruirla, sabrás cómo atacarla. Por eso es tan importante nuestra relación personal con el Señor a través de la oración. Pero también nuestra relación con la Escritura. Porque ¿cómo vas a saber cuando es un versículo manipulado si no conoces previamente la Escritura? Pero ahora quiero que volvamos a los versículos de Mateo. Quiero mostrarte cómo responde ahora Jesús ante el ataque. Mateo capítulo 4, verso 7.
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Volvemos a observar en este segundo ataque, lo contrarresta Jesús hablando la palabra. ¿Quieres destruir el ataque de Satanás? Usa la palabra. Siempre cuando el enemigo venga a atacarte, tú tienes que declarar, escrito está. Pero no me malentiendas, no es siente los coscorrones y solamente estás, escrito está, escrito está, escrito está. No, escrito está. Y un verso bíblico, un ataque, un espadazo. Escrito está, aun cuando venga el enemigo como río crecido, Él levantará bandera a favor de mí. Escrito está. Es la manera de tú contraatacar a Satanás. Diga conmigo, escrito está. Pero también aquí yo encuentro un segundo enfoque, un segundo sentido en la palabra que acabamos de leer. No tentarás al Señor tu Dios. Muchos de nosotros actuamos de manera imprudente. Es decir, que para un hijo de Dios actuar de manera imprudente involucra también tentar a Dios. Porque muchos de nosotros hacemos vana presunción que te dice, no vayas por ese lugar tan tarde. Al fin Dios me protege. ¿Alguno de nosotros lo ha pasado? No tentemos al Señor, porque muchos de nosotros nos exponemos a nuestro propio error. Por ende, comeremos de las consecuencias de la misma, de esa conducta imprudente. Quiero recordarte una vez más que el actuar imprudente de los hijos de Dios también involucra tentar a Dios. Sin embargo, después de esta tentación, encontramos el tercer ataque. Diga conmigo, tercer ataque. Mateo capítulo 4, verso 8. Dice la escritura. Otra vez, diga conmigo, otra vez. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Quiero mostrarte algo. Aquí son las tres tentaciones en estos versos que estamos estudiando. Y la primera de ellas fue, bueno, si analizamos la tentación con la que ataca Satanás, es una manera muy seductora en nuestra vida práctica. El primer ataque fue en lo natural, en su persona. Lo atacó con la comida. El segundo ataque fue involucrando su posición sobrenatural, es decir, en la identidad de Jesús, en el hecho de identificarse con el Padre. Y eso Satanás también lo hace con nosotros. Pero el tercer ataque ahora lo estaba seduciendo con la gloria y el engaño del mundo. Y es la misma manera en la que nos ataca a nosotros. Pero si vemos, Jesús declaró algo que tú y yo tenemos que llegar a declarar. Pero para declarar lo que te voy a leer en un verso, necesitamos tener una comunión de dependencia con el Espíritu Santo. Mira lo que dice la Escritura. Juan capítulo 14, verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Quiero que te des cuenta. Jesús está declarando, Satanás no tiene nada en mí. Es decir, que no le había abierto la puerta en nada, ni en sus sentimientos, ni en su pensamiento. No dio derecho legal en ninguna acción, porque el derecho legal tú se lo das con el propósito de que venga Satanás a atacarte. Pero Jesús, al decirle, el príncipe de este mundo no tiene nada conmigo, está declarando, Satanás contra mí no puede prevalecer.
¿Hay alguno aquí que quiera declarar: Satanás contra mí no puede prevalecer? Necesitamos aumentar nuestra relación con el Espíritu Santo. Después de esta tercera ocasión de ser tentado, si observamos, Satanás está persuadiendo, está engañando, está intentando decirle a Jesús: ríndeme adoración. Es decir, ríndeme el reconocimiento, porque toda la tierra es mía y yo tengo la capacidad de dártela. Y la Escritura nos enseña que al momento de que Adán y Eva pecan, le fue entregada la tierra, el mundo, a Satanás, y tiene la capacidad de entregárselo a quien sea. Estamos juntos hasta aquí. Pero la Escritura nos enseña algo más poderoso: que al momento de que Jesús fue a la cruz, Él nos dio potestad de ser hijos de Dios, y tenemos toda capacidad, toda autoridad, todo respaldo, toda potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. ¿Por qué? Porque Él a sí mismo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ahora veamos otro punto interesante aquí. Al momento de que Satanás le pide adoración, él buscaba manipularlo. Y a todos nosotros en algún momento nos han venido a manipular. Pero aquí observemos cómo Jesús vence. Él se mantiene en su posición de hijo. ¿Y qué hizo? Rindió adoración al Padre. Es decir, familia, que toda adoración que no le demos al Padre es tomada como adoración a un ídolo, adoración a una cosa, adoración a Satanás. Y la manera en la que Satanás nos va a venir a seducir es colocando delante de nosotros una persona, un sueño, una acción, una cosa, con el propósito de desenfocarnos de Dios, con el propósito de darle lugar a Satanás. Y para ir terminando el mensaje, quiero mostrarte por último cómo se comporta Satanás en contra de los hijos de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 4, verso 13. La Escritura dice: este es un verso paralelo a los versos que estamos viendo de Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Aquí vemos el paralelo. Y dice la Escritura, Lucas 4:13: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es decir, que Satanás de manera recurrente va a venir a atacar, va a venir a tentar, va a venir a ejecutar su obra de destrucción. Pero para esto, para que cada uno de nosotros podamos resistir al diablo, necesitamos tener una amistad con Dios, una relación personal con Dios. Y por ello yo te quiero pedir que examines tu relación con Dios. ¿Qué tan fuerte es tu relación? ¿Qué tan verdadera es tu relación? Jesús tenía una relación tan verdadera que el mismo Satanás le dijo: Hijo de Dios. ¿Qué tan verdadera es tu relación con Dios? Satanás podría venir a decirte: tú eres hijo de Dios, o eres un farsante hijo de Dios. Yo quiero poner esto muy amplio. Necesitamos entrar en amistad con el Espíritu Santo. Y la amistad con el Espíritu Santo se trata de que yo no tengo ningún tipo de secreto con Él, y Él le revela a sus amados las cosas ocultas. Y yo quiero hablarte a ti. Si tú necesitas entrar en amistad una vez más
con el Espíritu Santo, hoy es el tiempo. Porque solamente a través de esa amistad podrás vencer a Satanás. Así que vamos juntos a orar. Cierra tus ojos, examina tu corazón por un instante y observa cómo es tu relación. Porque por eso muchos de nosotros hemos sido destruidos en el ataque, porque no hay discernimiento. Y el discernimiento es un regalo que el Espíritu Santo le da a sus hijos. Padre bueno, en esta tarde nos acercamos a ti a rogarte, guíanos una vez más a amistarnos contigo. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia. Y por eso hoy te pido perdón, Espíritu Santo, por todas las veces que te he contristado.